punitivo va a curar las toxicodependencias. El poder punitivo es omnipotente. Y si es omnipotente, es Dios. Entonces, guarda, es un ídolo, es un falso Dios. Y como les decía, sí, tiene sus integristas, sus fanáticos, ¿no? Frente a ese falso ídolo, creo que es preferible que el derecho penal adopte una posición completamente agnóstica. Yo no sé para qué sirve. A veces sirve para algo, a veces no sirve para nada. Y a veces realmente, y sobre todo si se desbanda, se convierte en un poder genocida, en un poder masacrador. Desde un punto de vista sociológico, un Estado totalitario, un Estado autoritario, no es más que un Estado en que las agencias ejecutivas, que son las que llevan a cabo el poder punitivo, operan sin control. Que era la KGB stalinista, que era la Geheimnische Staatspolizei, la Gestapo. Policías sin control. Entonces, lo que tenemos que hacer es controlar. Nuestra función es la función controladora, la función acotante, la función limitadora del ejercicio del poder punitivo. Somos como la Cruz Roja, no tenemos el poder para hacer desaparecer el poder punitivo. Que el poder punitivo desaparezca de la sociedad es una cuestión que hay que transformar toda la sociedad, etc. Eso no lo vamos a hacer desde el derecho penal, cuidado. Quien crea que eso lo va a hacer desde el derecho penal está delirando, evidentemente. Una transformación total de la sociedad para volver a modelos de solución eficaz de conflictos sin ejercicio de poder punitivo es algo que excede nuestra función. La función hoy, aquí, ahora, es contención, limitación, acotamiento del ejercicio del poder punitivo para que no se convierta en una catástrofe, en una masacre. Del lado del poder punitivo y las pulsiones del poder punitivo siempre está el Estado de policía, que quiere que las agencias ejecutivas no tengan ningún control. Podemos terminar en la KGB, en la Gestapo, cualquier cosa por el estilo. Del lado de la contención del poder punitivo está el Estado de Derecho. Entonces, bueno, vivimos en un Estado de Derecho. Habrá sonrisa frente a esta pregunta, más o menos. Y más o menos, sí, más o menos. Porque ningún Estado de Derecho es perfecto. El Estado de Derecho ideal, en que todos somos iguales ante la ley, lo de abajo, lo de arriba, etc., el costado, eso no existe. Todos los Estados de Derecho históricos, reales, son momentos pulsionales entre el Estado de Derecho y el Estado de Policía. El Estado de Policía es una especie de enano que está dentro del Estado de Derecho, que el Estado de Derecho se encapsula, lo contiene, lo limita, es un corsé que le pone a las pulsiones del Estado de Policía. El que siempre tiene la manija quiere quedarse para siempre y aumentar su poder. Pulsión del Estado de Policía. El que no la tiene trata de contenerlo y hacerse con el poder. Cuando llega al poder quiere lo mismo. De modo que la pulsión entre Estado de Derecho y Estado de Policía es constante. Yo no sé si es una dialéctica, porque no sé si hay síntesis, pero son dos fuerzas. En cuanto se debilita el Estado de Derecho, en cuanto se debilita la cápsula, el Estado de Policía sale. Y cada habilitación legal de ejercicio de poder punitivo, como es una habilitación legal de un ejercicio de poder selectivo, es un agujero que se le va haciendo en la cápsula al Estado de Derecho. Puede llegar a reventarlo, claro. Aumenta la posibilidad de arbitrariedad de las agencias ejecutivas del Estado, con lo cual lo debilita. Cada tipo penal, cada nueva ley penal es una nueva arma que tiene el ejercicio arbitrario del poder punitivo. Y las armas, como todos sabemos, las carga el diablo. Por más que no se dispare en el momento, nunca se sabe en qué momento se va a disparar y nunca se sabe contra quién se va a disparar. Pero en cualquier momento se puede disparar. Cuanto mejor contenga el Estado de Derecho al Estado de Policía que tiene adentro, más se va a ir acercando al modelo ideal. Cuando peor lo contenga, más se va a ir alejando del modelo ideal. Pero quede claro, los peores crímenes de toda la historia los ha cometido el ejercicio de poder punitivo desbocado. No es cierto que el mayor número de muertos se deba a las guerras. No. El mayor número de muertos se debe a las masacres, a los genocidios, no a las guerras.
A veces cometidos por ejércitos, sí, pero no en función bélica, sino en función policial. Realmente el mayor número de víctimas del siglo XX, que ha sido el siglo de genocidios por excelencia realmente, obedece a poder punitivo desbocado, no a guerras. Por más que las guerras se llevaron unos cuantos millones de personas, el poder punitivo desbocado se llevó muchas más. No voy a entrar en detalle ahora, pero hay cálculos. Bien, tenemos que contenerlo para evitar la masacre. Esa es la función jurídica, importantísima, claro. Muchos dicen, no, pero esto es una visión negativa, es una visión de que nos disminuye, nos coloca en una situación de inferioridad. No, cuidado, asumimos la verdadera responsabilidad. Es nada más ni nada menos que tratar de evitar las masacres. Si a alguien le parece que esto es insignificante, bueno, creo que está un poco equivocado. ¿Cómo lo hacemos? Somos un dique que está conteniendo las aguas del poder punitivo que pulsan por pasar y hacer la masacre. El dique nuestro, el dique jurídico, no tiene posibilidad de evitar totalmente el paso de aguas. Entonces, ese dique tiene que manejarse con un sistema de compuertas inteligente. El sistema de compuertas inteligente es un sistema de filtros. Tenemos que filtrar aguas. Tenemos que filtrar poder punitivo. Lo tenemos que filtrar porque de lo contrario nos rompe el dique si lo queremos parar del todo. Entonces no tenemos posibilidad de eso. Ese filtro tiene que consistir en medir grados de irracionalidad de poder punitivo. Quizá todo el poder punitivo sea irracional, incluso en los casos en que parece más racional, ¿no? Un señor está sentado leyendo el diario, viene el vecino, le da un hachazo, nos parece todo racional el ejercicio de poder punitivo. Sí, bueno, pero en definitiva, si lo pensamos un poco, nos damos cuenta de decir sí. Encerramos al sujeto, se quedó huérfano los hijos del muerto, la viuda tiene que salir a trabajar, el Estado tiene que atender con previsión social, etc. Este sujeto lo tenemos encerrado, no hace nada. Sí, lo encerramos. 1 año, 10 años, 20 años, 30 años, lo matamos. Sí, pero el conflicto se creó y no le hicimos hacer nada por resolver el conflicto, de modo que muy racional tampoco es, de cualquier manera. ¿Sí? Algo hay que hacer, bueno, sí, no puede nadie darle un hachazo al vecino, pero quizá en el fondo, hasta en los casos más claros en que nos parece razonable el poder punitivo, sí, racional. Pero bueno, de cualquier manera tenemos que seleccionar. Y decir, bueno, en este caso el contenido de irracionalidad es menor, lo dejamos pasar. En otros casos el contenido de irracionalidad es mucho mayor y ahí no lo podemos dejar pasar. Entonces este sistema inteligente de filtros es lo que nos dice, bueno, hay aguas que son más turbulentas, que son más contaminadas, que son más sucias, las más irracionales, esas no pueden pasar. Dejemos pasar aquellas que son menos contaminadas, menos sucias. Dejemos pasar el poder punitivo menos irracional, reconociendo que quizá hasta ese menos irracional tiene en el fondo un cierto contenido de irracionalidad. ¿Por qué? Porque no resuelve el conflicto. Y no resuelve el conflicto porque el poder punitivo siempre deja fuera del conflicto a una de las partes, que es la víctima. ¿Por qué? Porque el señor Estado dice la víctima soy yo, usurpa el poder de la víctima. El soberano dice el ofendido soy yo. El ofendido va a ser usted, soy a mí que me rompieron la cara. No, mire, usted es la víctima y usted venga como testigo. Y si no viene como testigo, usted es un delincuente. Entonces el conflicto no se resuelve. Por eso en el fondo hay siempre un cierto grado de irracionalidad. Contener el poder punitivo de esta manera, en este momento, tiene una alta importancia. Muchísima importancia. ¿Por qué? Porque domina en el mundo un discurso único de medios que propugna la venganza y el desenfreno de todo poder punitivo. A diferencia de lo que pasaba
en el siglo pasado, en los totalitarismos, en los autoritarismos de entreguerra, en el fascismo, en el nazismo, en el comunismo, en el stalinismo. Hoy no hay discurso, no hay un discurso autoritario, coherente. No hay paradas militares, edificios neoclásicos, uniformes, camisas pardas, no. Hoy es gris el asunto, una cosa. Hoy tiene la cara de las administraciones republicanas de Estados Unidos. Hoy no, es un discurso que es el no pensar, hay publicidad, no hay discurso, realmente. Esa publicidad tiene una eficacia realmente importante, ¿no? Y bueno, es discurso único de medios que tiene preso a los operadores políticos, a los legisladores, le hace hacer barbaridades a los legisladores, hay destrucción de códigos penales, destrucción de la codificación penal, de modo que esta función de contención del poder punitivo en este momento yo diría que es una función civilizatoria. Es lo que realmente puede salvar a nuestra civilización de un embate totalmente destructor de lo que son valores que se han defendido a costa de la vida de millones de personas, ¿no? Esta es la función de nuestro saber, es la función en razón de la cual construimos la teoría del derecho penal. Ofrecerle a las agencias jurídicas un programa que optimice su potencial controlador y reductor del ejercicio del poder punitivo y que a la vez le permita resolver los casos con coherencia, con no contradicción y con adecuación a la ley. Bien, en esto el derecho penal está acompañado por otros saberes. No son exactamente el propio derecho penal. Es inseparable el derecho penal del derecho procesal penal. ¿Qué es el procesal penal? Es el derecho que indica el camino que hay que seguir, que deben seguir los distintos personajes, los distintos protagonistas de las agencias jurídicas, desde el momento en que se tiene una noticia criminis, desde el momento en que llega una noticia de un delito a conocimiento de ellas, hasta el momento en que se pronuncia una pena, y diría yo, hasta el momento en que se termina la ejecución de la pena. Lamentablemente hay una institución del derecho procesal que en realidad se ha vuelto de derecho material. Es la llamada prisión preventiva o prisión cautelar. La mayoría de los presos que tenemos en América Latina no son condenados, son presos preventivos, son presos cautelares, son presos que están presos por las dudas, que están presos por razones de seguridad. Aproximadamente el 70% de los presos que tenemos en América Latina son presos preventivos. Hay otra rama jurídica que acompaña al derecho penal, que es el derecho de ejecución penal en nuestro país, hoy regulado por la ley 24.660. Es el derecho que regula la ejecución de las penas una vez que hay una sentencia firme. En realidad, todo este fenómeno que estoy explicando, en gran medida responde a una explicación que la da otra disciplina u otro orden de conocimientos interdisciplinario, no voy a entrar a la discusión, que se llama criminología. La criminología es el conjunto de conocimientos provenientes de distintas disciplinas que me permite acercarme o aproximarme a la realidad del delito y del funcionamiento del sistema penal, de la operatividad del sistema penal. Si tengo que verificar el nivel de irracionalidad del ejercicio del poder punitivo, no puedo hacerlo sin los datos que me proporciona la criminología, que es la ciencia óntica, la de los hechos por excelencia. Ciencia o conjunto de conocimientos, etcétera, proveniente del campo de la sociología, de la psicología, etcétera. Por supuesto que este conjunto de conocimientos también fue manipulado ideológicamente a lo largo de la historia, como lo pueden ver ustedes en lecturas más extensas, no me voy a ocupar hoy de la cuestión, pero indiscutiblemente si el derecho penal no puede prescindir de la información acerca de los efectos reales de sus decisiones. Cada decisión del derecho penal, les dije hace un rato,
es una decisión de carácter político que se traduce en un ejercicio de poder del Estado, de una agencia del Estado. Por ende, ese efecto se produce en un mundo real. Si prescindimos de los conocimientos de lo que pasa en el mundo real y hacemos sentencias, o le proponemos a los jueces hacer sentencias con una visión normativa del deber ser, sin tener en cuenta el ser, bueno, el derecho penal se psicotizó. El derecho penal está absolutamente psicótico entonces. No nos interesa lo que pasa en la sociedad, nos interesa la coherencia normativa de lo que estamos haciendo. Y yo creo que a cada uno de nosotros, como ser humano, como persona, como habitante, como ciudadano, lo que nos interesa es el efecto social que producimos. Eso de la coherencia es un valor, por supuesto, tenemos que ser irracionales, pero no podemos poner la coherencia por encima de los efectos reales en la sociedad. Y los efectos reales en la sociedad, en la persona, etcétera, no los podemos conocer sin el auxilio de las disciplinas que se sintetizan en la criminología. Bien, para construir la teoría del derecho penal tenemos una serie de principios. Tenemos que hacer un edificio. Los principios son algo así como las ordenanzas municipales cuando tenemos que hacer un edificio. Esto lo tenemos que construir respetando determinadas reglas. Principios constructivos, llamémosle. Las ordenanzas municipales edilicias para la construcción del edificio. En este sentido, la fuente de estos principios constructivos, la primera fuente de estos principios constructivos es el derecho penal. Del derecho penal es el derecho constitucional. El derecho constitucional es el que nos marca los lineamientos básicos en la construcción de toda la teoría. No puede haber una contradicción entre el derecho constitucional y la ley penal infraconstitucional. Si hay una contradicción, la ley penal infraconstitucional directamente debe ser declarada inconstitucional. Y si hay dos posibles interpretaciones, una conforme a la Constitución y otra inconstitucional, tenemos que elegir la interpretación conforme a la Constitución. El derecho penal, la primera ley básica del derecho penal es que debe ser de acto. El artículo 16, al establecer la igualdad ante la ley, nos dice, nos baja desde la Constitución, nos dice, bueno, muchachos, acá lo único que se puede penar es un acto. No se puede penar una persona, no se puede jerarquizar seres humanos, es decir, no se puede discriminar. Discriminación no es toda diferencia entre seres humanos, naturalmente que los seres humanos son diferentes, y, bueno, yo no puedo pretender ser bailarín del Teatro Colón, ni puedo pretender integrar la selección argentina de fútbol, ¿no? Bueno, ¿por qué no? En consecuencia, pero eso no es discriminación. Discriminación es cuando se jerarquiza seres humanos con un contenido de carácter peyorativo, como es una criminalización, naturalmente. El 16 de la Constitución nos obliga, en el principio de igualdad, solamente a penar actos, no personas. Después nos vamos a ocupar de esto porque parece que entro en contradicción con lo que dije antes. No es contradicción. Ya vamos a ver qué sucede. Los mandatos fundamentales se deducen de la Constitución. Para clasificarlos de alguna manera, no niego que puede haber otros criterios de clasificación, solo es un criterio de tipo expositivo. Yo diría que hay tres órdenes de reglas constructivas. Tres mandatos fundamentales, digamos, de los cuales se derivan otros. El mandato de legalidad, el mandato de respeto elemental a los derechos humanos y el mandato derivado del principio republicano de gobierno. Del mandato de legalidad se deriva la legalidad formal, una conducta que pueda ser delito tiene que estar establecida en ley formal, sea del Congreso de la Nación respecto de la mayoría, que son
bueno, la facultad de dictar el Código Penal está delegada en nuestro país por las provincias al Congreso Federal, de modo que tiene que ser una ley formal del Congreso Federal. El Ejecutivo no puede crear leyes penales por decreto, el único que puede crear es el Congreso Federal, salvo las leyes provinciales que se reservaron las provincias, como en materia de prensa, por ejemplo. Delitos de prensa no pueden ser tipificados por el Congreso Federal. Acá el Congreso Federal se ha excedido muchas veces, pero no importa. ¿Se plantea algún problema con la llamada ley penal en blanco, la Blankengesetzbindung? Son leyes en que la ley remite a otra ley, manda a otra ley. El que violare los reglamentos de esto, el que violare las normas sancionadas para tal cosa. Cuando la otra ley es una ley propia del Congreso de la Nación, del Congreso Federal, no hay problema. El problema es cuando remite a ordenanzas municipales, a decretos del Poder Ejecutivo, la ley de drogas, la ley de armas, etc. Yo tengo dudas muchas veces sobre la constitucionalidad de estas remisiones. En realidad pueden representar en algunos casos verdaderas delegaciones de poder punitivo que son propias y exclusivas del Congreso de la Nación. Hay que tener cuidado en el análisis de estas leyes penales en blanco sobre el aspecto de legalidad formal. Segundo, derivado del mandato de legalidad está el principio de irretroactividad. La ley penal más gravosa, la ley penal que agrava, nunca puede ser retroactiva. La más benigna es retroactiva, debe ser retroactiva por mandato de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ley penal más benigna no es solo aquella que establece una pena menor, no es solo aquella que naturalmente desincrimina el hecho, sino que también puede ser aquella que establece causas de justificación, de exclusión, de pena, etcétera, o amplía las existentes. Hay leyes desincriminatorias que por supuesto son más benignas, también está la ley desincriminatoria anómala, que es la ley de amnistía, el olvido del delito, amnistía viene de amnesia, ¿no? El tercer subprincipio de este mandato sería el principio de máxima taxatividad legal o interpretativa. Es deber del legislador penal agotar los recursos técnicos para que no queden dudas acerca del concepto, del pragma que quiere incluir en la ley. Cuando el legislador no lo hace, hay que hacer una interpretación que puede resultar forzada, y en ese caso creo que hay una regla, que es decir, bueno, cuando el legislador ha sido oscuro, tenemos que estar a la interpretación más restrictiva de la punibilidad. Reducir el concepto, la regla general, a lo más restrictivo. Cuando el legislador directamente es difuso, la ley penal es inconstitucional abiertamente, ¿no? Por último, creo que tenemos que atener a un principio que es el de respeto histórico al ámbito de lo prohibido. Respeto histórico al ámbito de lo prohibido significa que el legislador no puede prohibir por omisión. Cuando circunstancias tecnológicas, culturales, etcétera, amplían el ámbito de lo prohibido, un ámbito en que prácticamente nos quedamos todos adentro, evidentemente es deber del legislador, en ese caso, volver a legislar. El caso más claro de esta falta de respeto histórico al ámbito de lo prohibido es la Ley de Derechos de Autor. Naturalmente es una ley hecha en los años 30 cuando para violar los derechos de autor sobre una obra impresa lo que se tenía que hacer era una edición de plomo. Hoy lo estamos violando todo porque sacamos fotocopias. Entonces, si vamos a penar a todo el mundo que saque una fotocopia de un pedazo de un libro, bueno, ninguno de nosotros queda exento de pena. Evidentemente ha habido un cambio tecnológico que ha alterado totalmente el ámbito de lo prohibido de hace 70 años ahora. En cuanto a los principios derivados del mandato de elemental respeto a los derechos humanos, creo que el primero es el principio de lesividad o de ofensividad.
El señor Estado no puede meterse en nada que no afecte derechos de terceros. Cuando el Estado pretende meterse en algo que solo puede afectar mis derechos, es que me está imponiendo una moral. Es un Estado paternalista. Ese Estado que pretende imponerme una moral, ese Estado paternalista, es un Estado inmoral. Decía Radbruch con toda razón, el derecho es moral justamente porque posibilita lo inmoral. Es decir, me permite convertirme en persona respetando mi autonomía ética. Esto está consagrado en nuestra Constitución Nacional de una manera claramente expresiva, muy significativa, en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Este artículo les recomiendo que lo sepan de memoria. Es el pilar fundamental de nuestra Constitución. Nuestro derecho no es un derecho al servicio de ningún ídolo, de ningún ideal, de ninguna cosa suprahumana, trascendente, sino que es un derecho intrascendente de la persona. Es el respeto a la dignidad de la persona, y la persona entendida como ente con autonomía ética, como ente poseedor de una conciencia conforme a la cual señala o distingue entre el bien y el mal. Conciencia que la tiene el otro, que tengo enfrente, y a la cual su conciencia le puede indicar otro criterio moral diferente del mío. Y los dos tenemos que convivir. Bien. Principio de humanidad. Ninguna pena, no solo en abstracto, sino también en concreto, puede representar una crueldad inusitada para la persona penada. Naturalmente, cuando ya directamente en la pena prevista en abstracto lo que se cae es en una desproporción loca, en una violación del principio de proporcionalidad, en tal caso, bueno, la violación está claramente en la ley. Pero en la aplicación concreta también puede resultar una pena privativa de libertad que se convierte en una pena de muerte. Es decir, una persona que, privada de libertad, pero con un padecimiento susceptible de ser tratado, pero que los efectos de la privación de libertad le pueden condicionar una situación depresiva que dificulta el tratamiento y que lo lleva a la muerte. El problema de la pena naturalis, cuando del propio hecho se deriva un daño hacia la persona de una calidad tal que directamente hace absolutamente inútil o cruel en ese supuesto la aplicación de la pena. Un sujeto va a poner una bomba, le revienta la bomba, le vuela los dos brazos, las dos piernas, va a poner una pena. O hechos culposos, sobre todo, hechos culposos de tránsito, donde el sujeto sufre lesiones graves, lesiones gravísimas, queda mutilado, se muere toda la familia. Del propio hecho surge, bueno, ahora que todavía que pasó esto, voy a poner la pena, son violaciones al principio de humanidad. El principio de intrascendencia mínima, o de intrascendencia máxima, o de mínima trascendencia. La pena siempre trasciende a terceros, es casi inevitable, sobre todo si es pena privativa de libertad. Trasciende a la familia, si el sujeto es un comerciante,